Realmente la depresión está conviviendo de una manera galopante y cualquier área de la medicina y de la salud no está ajena, ya que, por ejemplo, para decir un dato, el 30% de las consultas en los hospitales de cualquier tipo de patología, el 30% de ellos refieren síntomas y alegan síntomas que nos llevan a pensar en la posible depresión. De esos pacientes, el 15% se arriba, cuando se hacen bien las cosas, a un trastorno de depresión mayor al diagnóstico. Estamos frente a una epidemia mundial que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y en verdad, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2020 va a desplazar la depresión a los trastornos cardiovasculares como discapacidad. Y obviamente es una enfermedad de una alta morbilidad. Es muy notorio que cualquier patología con depresión es muy mal llevada, muy mal tolerada y repercute de una manera exponencial. Ahora, cuando nosotros hablamos de depresión, en realidad necesitamos no solamente generar esperanza desde un lugar psicológico, terapéutico, espiritual, sino que hoy la ciencia nos da la confianza porque se ha demostrado que hay muy buenas noticias. Ustedes saben muy bien que tanto el Alzheimer como el Parkinson son los desafíos para la investigación y esas investigaciones han llevado y han permitido conocer muchísimo de depresión, que se infería desde la clínica ya en épocas de los griegos y en toda la historia de la psiquiatría, pero que hoy puede tener un correlato más neurobiológico. Por eso hablamos de la neurobiología mucho más que años atrás. En verdad hay muy buenas noticias porque la depresión, si se trata de manera integral, no solamente hay mucho por hacer, sino que hay una esperanza cierta porque prácticamente no hay resistencia al tratamiento y el paciente puede responder de una o de otra forma pagando el menor costo posible en calidad de vida. Ahora, cuando estamos frente a personas con depresión, yo veo mucho la necesidad que el colega ordene su mente para saber cómo ir avanzando en su mente para poder arribar al diagnóstico certero. Porque finalmente, como sabemos en medicina, el mejor tratamiento empieza con un correcto diagnóstico. Y cuando hablamos de diagnóstico, en verdad, lo primero que tenemos que pensar es, estos síntomas que son escuchados por mí, ¿son secundarios a un abuso de sustancia? ¿Secundarios a enfermedad médica o a pérdidas? Cuando me hago esta pregunta, automáticamente empiezo a chequear la posibilidad que los síntomas depresivos que el paciente refiera estén ligados a abuso de sustancias, en donde la primera de ellas es el alcohol que rodea a la persona, a las familias y a la sociedad entera, generando un círculo totalmente vicioso en donde más del 40% de los pacientes que ingieren alcohol de manera social, entre comillas, lo que hacen es estar aplacando síntomas depresivos y lo usan para calmar la ansiedad, abusan para poder dormir, para desinhibirse y en verdad lo que están haciendo es ocultar síntomas ansioso-depresivos. Por lo tanto, la primera cosa es preguntarme, ¿estos síntomas tienen que ver con abuso de sustancias? ¿Estos síntomas tienen que ver con enfermedad médica? El 30% de los cuadros parkinsonianos inician con depresión y a los pocos meses empieza a aflorar más la neurobiología típica de lo que conocemos como Parkinson. A manera de ejemplo, todos los trastornos metabólicos pueden iniciarse con cuadros de tristeza, una tristeza distinta a la habitual, y tenemos que chequear, especialmente en diabetes. Y también tenemos que pensar no solamente en las enfermedades médicas metabólicas, también algunas oncológicas. También tenemos que pensar en medicación. Hay medicamentos, especialmente para el tratamiento de la hipertensión, que pueden, como efecto adverso, dar en los pacientes estos síntomas. Hace poco nosotros experimentábamos, en realidad que ya no está más, la alfa-metildopa, en donde el paciente bajaba la presión muy bien, pero hacía profundos cuadros depresivos. Y también pensar desde los síntomas si está ligado a pérdidas, lo que antiguamente se llamaba depresión psicológica, por pérdidas. La depresión invalida y las pérdidas generan, impactan en la psique, dando tristeza.
Cuando esta tristeza supera un tiempo prudencial, alrededor de los 2, 3, 4, 6 meses, y la persona no puede responder por sí misma, hay que pensar entonces en otras cosas, sí como un factor precipitante que entra en un contexto de probable patología depresiva. Hay que chequear también que las pérdidas no están ligadas al tamaño. A veces tamaños grandes no representan pérdidas significativas para la persona y a veces tamaños chicos de pérdidas pueden ser de gran significancia. Por eso cuando hablamos de pérdidas hay que hablar de lo que significa para la persona. Ok, pasamos esta primera etapa y nos volvemos a preguntar. No encontramos asociación con abuso de sustancias, con enfermedades, con medicación, con pérdidas. Entonces estoy frente a un cuadro primario en donde no sé la causa. Si es así, tengo que chequear como profesional la posibilidad si hay variantes en cuanto al humor. ¿Es la persona conocedora que durante su historia tiene variaciones en más o en menos? Meses donde se acelera, no duerme, en fin, y después se deprime. Es decir, ¿es bipolar? ¿Tiene antecedentes hipomaníacos o maníacos o depresivos? Si esto no es así, entonces, bueno, bienvenido el cuadro depresivo mayor, la famosa depresión orgánica o depresión unipolar. ¿Cómo se presenta clínicamente la depresión? En general, la gente y muchos colegas asocian a una persona deprimida cuando está inhibida, cuando está en baja, cuando no tiene ánimo para vivir, para levantarse, hay una hipobulia, astenia, dinamia, anorexia. Y si todo esto puede ser cierto, pero tengamos en cuenta que solo es el 35% de los casos de depresión. Hay otro 35% que la manifestación clínica es ansiosa. Justamente son aquellos pacientes que uno no pensaría que están deprimidos, pero viven ansiosos, irritables, con trastornos psicológicos obsesivos, rumiantes, incluso que hoy es muy común que se los vista de pánico ataque, agorafobia o muchos síntomas ansiosos. Detrás de ello, esos solo son síntomas de un cuadro depresivo orgánico que está empezando a aflorar de esa forma. El 20% de los pacientes con depresión debutan con la famosa depresión enmascarada, es decir, se queja el cuerpo, se quejan los órganos, y son los pacientes que deambulan de profesional en profesional hasta que alguno le dice, mira, no tenés nada, ¿por qué no haces terapia? ¿Por qué no vas a un psiquiatra? Y efectivamente al final de todo aflora el cuadro depresivo orgánico. Y también reconocemos un 5 a 10% de pacientes donde la manifestación es delirante. Se presentan casi como si fueran psicóticos, solo que responden muy bien a los antidepresivos, lo cual si fueran psicóticos sería algo contrario, se agravaría más su cuadro psicótico. Cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de los síntomas, nosotros, ustedes saben como colegas que tenemos un manual de diagnóstico y de estadística de enfermedades que lo cataloga con 2 signos mayores y otros menores. Bueno, hablamos del estar deprimido y de la pérdida de interés como uno de los requisitos fundamentales. También hay otros, alteraciones en el peso, trastornos de sueño, retardo de agitación psicomotora, fatiga, culpa, disfunciones ejecutivas e ideaciones suicidas. Con 4 de ellas ya tendríamos que pensar. Por supuesto, cada uno de estos puntos merece mucho, pero en honor al tiempo no nos podemos detener. Quiero concentrarme un poco más en el tratamiento. Ahora, cuando hablamos de estrés y hablamos de depresión, hoy la ciencia ha comprobado que nosotros los humanos no estamos preparados para el estrés crónico, porque en verdad lo que hace el estrés crónico es afectarnos desde un punto de vista neurobiológico, la síntesis de un gen que promueve y fabrica, por decir así, un protector neuronal que es el factor nucleotrópico del cuerpo neuronal. Recordamos que el tejido neuronal perdió capacidad reproductiva y la ganó para diferenciarse. Para eso necesita sustancias, péptidos, proteínas que la cuidan a la neurona. Bueno, el estrés crónico afecta lo que cuida a las neuronas con el consiguiente componente de, que afecta y la neurona va perdiendo brillo. Ese árbol dendrítico maravilloso que recibe, que tiene miles de conexiones, va arrugándose, va pareciéndose a una muerte que no es muerte, pero que va conduciendo mal
todo porque se afecta el factor nucleotrópico del cuerpo neuronal y perdemos capacidad de conexión y perdemos brillo en las áreas del cerebro que regulan el humor. Todos sabemos hoy, es de público conocimiento, que hay mediadores químicos que llevan y traen la información desde los centros del humor a todo el sistema del cerebro. Tenemos los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. ¿Por qué ponemos esto? Precisamente porque hay déficit de estas sustancias, a puerta de partida de la serotonina, que es la que mejor maneja los cuadros ansiosos, depresivos, obsesivos, rumiantes. La norepinefrina, que trabaja desde el humor, levantando el interés, aportando energía. Y ni hablar de la dopamina como estimulante, como apasionadora, mejorando la atención y todo lo que tiene que ver con un cuadro de equilibrio del humor. Nosotros cuando hablamos de tratamiento, hablamos de tratamiento integral. Y entonces lo primero que tenemos en mente es que debemos como médicos entender que hay que invertir en prevención. Hay un tiempo que va a haber que curar y hay un tiempo que hay que rehabilitar. Y cada uno de estos niveles de salud psíquica requieren diferentes acciones terapéuticas. Ahora, tratamiento integral. Es fundamental entender que la persona siempre está en situación. Ahora, ¿qué es una persona? Para decirlo desde una perspectiva que viene desde la época greco-romana y que nosotros la tenemos también desde una perspectiva judeo-cristiana. La persona está en situación siendo neuma, psique y soma, es decir, espíritu, mente y cuerpo. Y el tratamiento integral incluye, en primer lugar, un diagnóstico correcto. Y aquí hay una alerta. Se diagnostican muy mal los cuadros depresivos, muy avanzados. Y el 50% de los fracasos es porque se subdiagnostica, se submedica y así entonces genera conflicto. Ahora, cuando hacemos un buen diagnóstico y hacemos un diagnóstico correcto, vamos dándonos cuenta que entramos por la senda correcta. Y hoy la senda correcta es imposible no considerar los psicofármacos. Psicofármacos que revolucionaron la ciencia de la salud mental cuando surgieron en la década del 40, del 50, del 60, que se han ido superando, que hoy están, es cierto, en un techo, pero se avanzó muchísimo. Y tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, tenemos los antidepresivos duales, triales, los desinhibidores, tenemos los estabilizantes del humor que nos vienen de la neurología, porque se usan y se siguen usando para la epilepsia, pero nos ayudan mucho para los pacientes con variaciones del humor y cómo se nutren y se contemplan mutuamente. Así que psicofarmacología es bienvenida con un uso racional, criterioso y con controles periódicos. Así también es fundamental la psicoterapia. Somos seres en situación en donde están los genes, pero también está el ambiente, y esa interacción existe. Y hoy sabemos desde la ciencia que va para el ambiente y el ambiente también condiciona a la persona con los genes. Por lo tanto, debemos entender el proceso psicoterapéutico, que muchas veces es frustrante porque se lo encuadra mal. Entonces tenemos que entender cuáles son las mejores psicoterapias. Y en ese sentido, no es que estamos en desmedro de la línea psicoanalítica, pero tenemos que entender que la persona en situación con angustia necesita ser escuchada de manera empática y necesita respuestas. Respuestas porque vive en un ambiente familiar que erróneamente lo estimula con conceptos que él ya lo pensó, no pudo y se frustra. Entonces la familia, en vez de potenciar salud, potencia enfermedad. Este tipo de consejos, dale, fíjate la familia que tenés todo, no te falta nada, andá, salí a caminar. Todas esas frases que están demostrando que quienes la dicen no tienen la menor idea de lo que es tener depresión orgánica. Y también están los valores y principios espirituales. Cuando hablamos de los valores y principios espirituales, aquí tenemos que hablar de un evento que vivimos en Panamá en el año 2014, en donde prestigiosos colegas internacionales mostraban lo beneficioso que es desarrollar los valores espirituales en las personas. La ciencia hoy ha demostrado que sufren menos, viven con mejor calidad de vida, potencian serotonina, dopamina y norepinefrina las personas que descansan
en la creencia de un Dios que recibe los conflictos, que los acepta tal como son, que no exige más de lo que la persona vaya y se entregue y pueda disfrutar a partir de la fe, en este caso, que puede aportar, y en nuestro contexto mayoritariamente judeo-cristiano, podemos descansar en esas verdades que surgen de libros que tienen vigencia desde siempre, como es, por ejemplo, los principios que surgen de la Biblia. Ahora, aquí no entramos en lo religioso, porque lo religioso más de una vez termina enfermando lo que estamos tratando de decir, y en esto nos unimos a la logoterapia, a algunas líneas de corrientes existenciales en donde jerarquiza principios espirituales. La conciencia de saber que no estoy solo, el aprender a ver cuáles son las verdaderas riquezas, que no son los bienes que uno posea, ni el movimiento que este mundo nos lleva cada vez más materialista, utilitario, economicista, que lleva, por ejemplo, a hablar de un mundo postmoderno, de un mundo vacío de conceptos, en donde las palabras van cambiando de ideología y la persona depresiva necesita simpleza, un amor empático que lo rodee, y eso lo puede encontrar cuando desarrolla los valores espirituales. Nosotros vemos mucho la diferencia en pacientes y cómo responden distinto cuando crece en ellos la esperanza que surge a partir de crecer en su vida espiritual, que todos tenemos. El tema es qué hacemos con eso, a dónde lo orientamos, qué recursos damos. Así que animamos a los agentes de salud mental. Obviamente no podemos dar lo que no tenemos. Esto nos obliga a chequearnos a nosotros mismos para poder ver cómo compartir en un concepto integral, y en este sentido decimos que hay muy buenas noticias porque el cuadro, cuando se encuadra así, un buen diagnóstico, recursos que la ciencia da y un acercamiento a la humanidad en su potencial espiritual nos permite ver grandes cosas y personas que nos dicen, gracias a lo que tuve, hoy puedo valorar y vivir distinto la vida que Dios me va a permitir tener. Gracias, doctor, por su presentación. Vamos a pasar a un espacio de 10 minutos de preguntas vía chat. Aquellas preguntas que pudieran quedar por fuera de este espacio las pueden remitir al mail stambuliantalks@stambulian.com.ar. Tenemos la primera pregunta que dice: en las variantes psicofarmacológicas como tratamiento, ¿qué lugar ocupan hoy los estabilizantes del humor y cuáles son los más efectivos? Cuando hablamos de estabilizantes del humor, estamos hablando de lo que también se lo llama antiepilépticos o antirrecurrenciales. Hoy sabemos que son potenciadores de neurotropismo y de salud neurobiológica, especialmente en aquellos pacientes que tienen oscilaciones del humor y que tienen episodios depresivos recidivantes. El 30% de los cuadros depresivos, incluso bien tratados, pueden dar recidiva, y los estabilizantes del humor, por ejemplo la lamotrigina, está demostrado que es uno de los que mejor puede, hasta incluso se habla de prevenir episodios futuros, evitando la recidiva de cuadros hacia abajo. También hablamos de valproato de sodio, el valproato de magnesio, la carbamazepina y el topiramato, obviamente siendo la droga mayor, en este caso como estabilizante del humor, el litio, que es quizás la abanderada de esta gran familia. Tenemos que tener en cuenta que estos medicamentos necesitan ser muy bien controlados, con dosaje y también viendo la función hepática y renal, pero considerando también desde la perspectiva metabólica. En general son orexígenos, salvo el topiramato, que puede potenciar y ayudar a que esta función no sea tan elevada. Pero son buenas noticias pensar en los estabilizantes del humor, que en general pueden ir solos, la mayoría de las veces permite dar menos dosis de antidepresivos o asociarlos para potenciar mejor calidad de vida en los pacientes que padecen estos cuadros. Clarísimo, doctor. Una pregunta nueva es: ¿cuáles terapias psicológicas son recomendables teniendo en cuenta las múltiples opciones que se ofrecen? Bueno, algo decíamos, ¿no es cierto? Muchos pacientes no pueden sostener
trabajos desde el punto de vista psicoterapéutico, psicoanalítico, porque es un tiempo de sufrimiento neurobiológico en donde la angustia, los rasgos obsesivos son potenciadores si uno no los encuadra bien. Por lo tanto, es recomendable acompañar con terapias de tipo cognitivas conductuales, logoterapia o terapias sistémicas, en preferencia de otros tipos de psicoterapia. Cuando hablamos de terapia cognitiva conductual, sabemos que incluso hay muchas necesidades de clarificar temas ligados a la dieta, qué tomar, qué no tomar, qué comer, ligado a la actividad física, cuando hoy sabemos que la actividad física aeróbica estimula los neurotransmisores y la mejor performance neurobiológica de las personas. Es decir, y todo esto en un marco psicoanalítico pierde mucho terreno y sí puede entrar muy naturalmente en un contexto en donde el terapeuta pasa a ser alguien que hace empatía en un nivel de acompañamiento. La palabra terapia, es interesante, tiene que ver con terapeuo. Y el paciente terapeuo es estar al lado de, acompañar. Y no hay vuelta que darle. La afectividad, el amor demostrado acompañando al paciente que sufre es terapéutico por sí mismo. Y cuanto más, cuanto lo acompañamos con recursos que las ciencias de la psicología nos pueden ayudar para eso. Bien. Hay otra pregunta. Acá nos dicen si puede ampliar, por favor, qué se entiende por valores y principios espirituales. Bueno, gracias. Cuando hablamos de valores y principios espirituales, necesitamos rejerarquizar algunas palabras que estén en este tiempo vacío de estos contenidos, quedan perdidos. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la creencia? ¿Qué es el descansar en alguien superior a mí? ¿Qué es el recurso de la oración? ¿En qué medida puedo entender ese recurso? Más de una vez escuchamos, ¿no es cierto?, cadenas de oración, escuchamos esas frases que la gente indica y agradece como grandes aliviadores. Tiene que ver porque nosotros somos seres espirituales y esta realidad está dormida. Para esto quiero recurrir a un ejemplo de un psicoanalista, el doctor León, que él reconoce como una semilla de tabaco germinó en una iglesia, en este caso siendo él de una denominación protestante, donde no era habitual que fumaran, le sorprendió tanto que crezca una planta de tabaco en su propia iglesia, en Cuba, en La Habana. Y él menciona que entendió y comprobó que esa semilla cayó de la pared que era de barro de esa antigua iglesia, cayó en el macetero y terminó germinando una planta de tabaco. Y él dice, así es Dios en el corazón de las personas. Tenemos que ayudar a que crezca ese concepto de fe, que no es delirio. Una cosa es la creencia y otra cosa es el delirio. Y cuando yo desarrollo el concepto de fe en alguien que también sufrió, que también padeció y que tiene un interés en mí, esto es lo que enseñan las religiones, el cristianismo, y la persona adhiere a estos principios, nosotros entendemos que estos principios y estos valores jerarquizan los vínculos. Conviene invertir en perdonar, conviene invertir en pedir perdón, conviene aliviar la culpa, aligerar la marcha con actitudes sanadoras. Todo esto es un poquito esto que yo llamo principios y valores espirituales. Acá están las últimas 3 preguntas, que las voy a leer todas juntas, doctor, si me lo permite, porque creo que hay cierta conexión entre ellas. La primera es, ¿la familia de un paciente depresivo metabólico siempre tiene que ser empático o a veces puede o debe minimizar situaciones que manifiesta desde el cuerpo? ¿Qué ayuda más? Siguiente pregunta, ¿qué tipo de interacción debería tener el profesional con el entorno del paciente de cara a mejorar la calidad de vida? Y la tercera, si la depresión puede ser hereditaria. Bueno, las 2 primeras preguntas son bárbaras porque me permiten ampliar algún concepto. Es muy importante trabajar con la familia. En realidad la adulación o la minimización de los síntomas que el paciente metabólico deprimido pueda tener no ayuda, porque el paciente que sufre sabe lo que tiene.
Por eso lo mejor es estar acompañando, es la presencia. Y obviamente es una presencia con sabiduría, en donde tiene que haber límites, tiene que haber criterio de realidad, no sobreprotección, no tiene que haber minimización de la realidad, al contrario, pero debe hacerse de manera empática. La familia que así acompaña obviamente necesita oxigenarse y recibir fuerzas de otro lado y también mostrarlas con un criterio de realidad al que está sufriendo. Y en cuanto a la segunda pregunta en relación a la familia, es muy importante que en el marco de trabajo con la persona deprimida, cada tanto pueda venir la persona que acompaña para que en presencia del paciente se puedan trabajar estos conceptos. Y qué importante es trabajar con la familia, justamente para ordenar los roles. Esto lo aprendemos muy bien desde la terapia sistémica, pero no necesariamente hay que ser especialista en terapia sistémica para esto. Tiene que ver mucho con el sentido común, la necesidad de ordenar roles. A veces hay padres depresivos y hay muchos hijos, y uno puede aportar dinero, el otro puede aportar presencia, el otro puede aportar, ayudar a salir a caminar, el otro, en fin, hay que repartir roles, tareas y lograr un objetivo, que es hacer de esta minusvalía algo que ayude a la unión y a la cohesión mirando a la salud con esperanza. La tercera pregunta tiene que ver con otro aspecto que no es la familia. ¿La podés repetir? Sí, si la depresión tiene un componente hereditario. Bueno, esta es una pregunta interesante, porque en realidad podemos decir con mucha tranquilidad que hay prácticamente ninguna enfermedad psiquiátrica se hereda como enfermedad. Lo que sí hay es que puede heredarse la predisposición. Uno puede heredar el día nublado, difícilmente herede la lluvia y la tormenta. El tema es qué hago con las nubes. Y allí es donde tengo que invertir en prevención. Todo lo que invierta en prevención va a ser prevenir para salud. Hay un concepto, vivir con resiliencia, vivir apuntando a crecer en salud, en donde hay asertividad, un hogar en donde el amor se exprese naturalmente, eso es prevenir. Obviamente las nubes tienen que despejarse, a veces se despeja con viento, a veces con pequeñas lluvias, pero obviamente hay predisposición a poder padecer. Por ejemplo, muy difícilmente tengamos hijos bipolares de pacientes bipolares, de padres bipolares. En general, si hay un papá bipolar, puede ser que uno de los hijos tenga una predisposición a tener ataque de pánico, a tener un trastorno ansioso depresivo o un trastorno depresivo. Pero no es que se herede el cuadro, sí la tendencia, y allí es importante qué hago con los factores precipitantes.